El DSM aparece en el año de 1952 a raíz de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, como un instrumento para desarrollar clasificaciones operativas necesarias para fijar las secuelas mentales en los veteranos de la guerra. La finalidad era dar respuesta a una exigencia administrativa en una época de gran confusión en el campo de la psiquiatría, cuando el debate se centraba en la causalidad psicológica o biológica de los trastornos mentales. El psicoanálisis y el conductivismo, pero especialmente en el primero, tuvieron una fuerte influencia en las dos primeras versiones del DSM, donde se prefería utilizar el término reacción en lugar de trastorno. Las raíces de la clasificación internacional de enfermedades CIE se encuentran desde el siglo XVIII. Desde su inicio en el primer congreso del Instituto Estadístico Internacional llevado a cabo en Bruselas en 1853, la CIE ha sido un sistema universal que permite la producción estadística sobre mortalidad y morbilidad. Jacques Burlington preparó la primera clasificación de causas de muerte adoptada por el Congreso Estadístico Internacional en 1983. Pero no fue hasta la novena revisión de 1975 que se empleó el uso del glosario aplicado en los trastornos mentales, es decir, esto extendió la cobertura de morbilidad y se consideró la enfermedad mental por primera vez. En la actualidad y con el avance tecnológico, es posible contar con información sobre enfermedades y motivos de atención, así como de las causas de defunción, con una gran oportunidad de lo que muestran y su importancia y, por supuesto, el uso de los niveles de atención de salud. Como mencioné anteriormente, la CIE es un sistema que permite la producción estadística de mortalidad y morbilidad, que a su vez consiste en un sistema de códigos divididos en categorías y subcategorías, que se asignan en términos de diagnóstico ordenados debidamente. Estamos hablando de las críticas del DSM, conocido también como la pandemia de los trastornos mentales. Una de las críticas más importantes fue la escritura pobre e inconsistente, también las variables en calidad, así también términos clínicos mal sugeridos, la insensibilidad al mal uso de los parámetros forenses. Pero sobre todo esto hay una crítica con mayor peso social, que son los que trabajan en el DSM, tienen conflictos de interés financieros o profesionales, que los llevan a determinar el incremento a las tasas de diagnósticos psiquiátricos con el propósito de beneficiar a las compañías farmacéuticas o incrementar los fondos de investigación, o expandir las oportunidades de trabajo para los trabajadores de la salud mental. El diagnóstico en la psiquiatría se cuestiona y las críticas o inconvenientes al CIE, según Pokorny, no se hacen esperar. Una de ellas es que no hay casos típicos, otra, carencia de confiabilidad, variaciones entre las instituciones de salud, la frecuencia varía de una época a otra, hay diferencias culturales, hay varios niveles de significación, propósitos diferentes. El diagnóstico psiquiátrico tiende a estar hecho en la medida de las necesidades prácticas. La etiqueta que se da a un paciente no debe considerarse como un aspecto de la persona en sí misma, sino clasificar al paciente en términos de la conducta que esté presentando en ese momento. Otra sería la clasificación debe basarse en un solo principio y actualmente se emplean varios, aunque 2 o 3 se puedan usar en un mismo diagnóstico. Los síntomas iniciales pueden desvirtuar el diagnóstico, por lo que es muy difícil aplicar una clasificación a enfermedades cuya etiología aún no conocemos bien. La importancia del Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, como lo señalan en la quinta edición por la Asociación Americana de Psiquiatría, ha sido diseñado para facilitar al profesional de la salud, psicólogo, médico o pediatra, un diagnóstico confiable, considerando que este diseño es más organizado con respecto al anterior y permite una lectura más estructurada. En el caso de los psicólogos, para dar un diagnóstico certero, tomando como base
la edad, los signos, síntomas que presenta el paciente, lo cual es meramente importante para definir o determinar la patología o trastornos que padece. Además, sirve de base para brindar un tratamiento adecuado y asimismo ayudar en su recuperación. Una de las ventajas de este manual es que se va actualizando con el paso del tiempo, con base a las nuevas investigaciones, la modificación de los contextos sociales, culturales, los recursos tecnológicos y, por consiguiente, el nombre de algunas patologías también se han actualizado, como por ejemplo, antes se mencionaba retraso mental, ahora el término es discapacidad intelectual, lo que ha permitido evitar peyorativos. Es inevitable prever que ante estos nuevos diagnósticos muy probablemente aparecerán demasiados nuevos pacientes que llegarán al uso masivo de los fármacos. Por eso, como profesionales en materia de la salud, debemos estar preparados para estos padecimientos y estar a la vanguardia. La importancia del CIE. Para la formación del psicólogo que investiga las causas y el desarrollo de una enfermedad, el CIE es un excelente manual porque permite un protocolo en el diagnóstico de una enfermedad, entendiendo la mortalidad y morbilidad de esta, logrando así una mejor investigación de cada patología estudiada por esta rama. La Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, o en sus siglas CIE, busca proporcionar un lenguaje común que se vería asumido en Europa y los países hispanohablantes, debido a que la revisión de este material se hace por lo menos en 2 idiomas. Esto se convierte en un esfuerzo multidisciplinario, dirigido a través de la Organización Mundial de la Salud. Hay 2 sistemas clasificatorios de enfermedades y trastornos más usados por los profesionales de la salud, el DSM y el CIE, de los cuales debemos tener la responsabilidad de actualizarnos para poder enfrentarnos a los diferentes padecimientos, tomando en cuenta las críticas y los beneficios de estos.